Advertencia: no soy dueño de My Hero Academia ni de los personajes, todos los créditos a sus respectivos creadores. Esta historia fue escrita por Storyreader 21 con la ayuda de otro escritor que desea permanecer anónimo, pero ha hecho la mayor parte del trabajo y desea que se publique aquí en Fanfiction. En la descripción dejaré los links al fanfic original para que lo apoyen. 1. Prólogo: las personas más poderosas e increíbles no surgieron de ningún sitio. Muchas se habían forjado dentro de la UA, la preparatoria que había formado a algunos de los prohéroes más destacados de Japón. All Might, el héroe más famoso, provenía de allí. Por esa razón, Izuku Midoriya sintió la necesidad de ser estudiante de la UA. Después de todo, Izuku no solo quería ser un héroe, quería ser como el mismísimo All Might. Cierto, había sido un sueño muy difícil, considerando que no tenía don. Es decir, era absolutamente impotente, a diferencia de casi el 80% de la población humana. Sin embargo, eso cambió esa misma mañana y, por lo tanto, Izuku logró sentirse algo seguro al entrar en las instalaciones de la escuela. Por supuesto, su mente estaba en otra parte. Oh, Dios, tengo el don de All Might, tengo el don de All Might, repetía su mente con incredulidad. Aunque tal cosa había ocurrido un par de horas antes, Izuku permanecía casi catatónico. El peso de la responsabilidad que le había sido encomendada era tan abrumador como los nervios por el examen de admisión. Aún así, también estaba muy emocionado. No tenía ningún don, y la idea de finalmente estar entre el 80% con un poder lo llenaba de ilusión. Izuku ignoró a los demás estudiantes de todo el país, quienes a su vez lo ignoraron. Con todo tipo de uniformes, si es que tenían alguno, todos eran futuros estudiantes con poderes propios. Algunos parecían intimidantes, mientras que otros no se diferenciaban de un adolescente promedio, bueno, tan promedio como se puede ser en el loco mundo de los dones. Puedo sentirlo, el don de All Might, pensó Izuku. Una emoción burbujeó en su interior al sentir la calidez del antiguo poder de All Might. Me pregunto si me transformaré en un hombre musculoso, como All Might. Una visión de una versión muy musculosa de sí mismo apareció en su mente. Por alguna razón, se imaginó con una sonrisa y un rostro idénticos a los de All Might. Izuku rió entre dientes. Sin embargo, había un problema que debía resolver de antemano. ¿Cómo usar realmente ese nuevo poder? La calidez y el poder estaban claramente en su interior, así que no tenía que preocuparse por no haber absorbido el don de All Might. Aparte de eso, Izuku no tuvo mucho éxito. Con las enormes puertas de la UA a sus espaldas y solo el camino a la escuela frente a él, Izuku se concentró en su instinto, en lo que sabía que era uno para todos. Intentó alcanzarlo con la mente, buscando desesperadamente al menos un atisbo de poder, y entonces lo sintió. Fue una sensación electrizante, una que hizo sonreír a Izuku. Por desgracia, estaba tan absorto en sus pensamientos que no estaba prestando atención a dónde iba y, de repente, tropezó. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, horrorizado, al sentir el suelo acercarse a su rostro. Izuku se quedó paralizado, incapaz de creer su mala suerte, cuando simplemente, se detuvo. ¿Eh? Logró decir Izuku mientras permanecía suspendido en el aire, flotando como si no tuviera peso. Lo siento. Izuku ladeó la cabeza y un rubor se extendió de inmediato por su rostro. Allí, hablándole, había una chica. Oh, no solo una chica, era una chica guapa, con cabello castaño medio largo, brillantes ojos color chocolate y mejillas rosadas. Era menuda, pero a los ojos de Izuku eso no importaba. La chica era guapa, de esas que no se parecen a nada. Después de unos segundos, Izuku se dio cuenta de que seguía hablando. Suerte el primer día, ¿verdad? Rió la chica entre dientes. Izuku parpadeó repetidamente. No era una alucinación, ¿verdad? Por cierto, dijo ella, mirándolo fijamente. Nunca había visto unos ojos tan violetas. Izuku, sin palabras, se preguntaba si, en realidad, no habría empezado a alucinar. Ese mechón de pelo de All Might que tuvo que tragarse, después de todo, había sido asqueroso y podría haberle afectado de alguna manera. Bueno, mejor date prisa, dijo ella, alejándose y saludándolo con la mano en señal de disculpa. Izuku se sintió como un idiota en ese momento al verla irse. ¿Había sido real? ¿De verdad le había hablado una chica guapa? ¿De verdad le había hecho un cumplido? De repente, pensó que ahora que tenía el poder de su ídolo, debería acostumbrarse a la idea de hablar con chicas guapas. La idea de tener que dirigirse al sexo opuesto le hizo arder la cara de vergüenza. Si de verdad llegó a ser el próximo símbolo de la paz, quizás sea popular entre las chicas, pensó.
Izuku estaba tan feliz por ese pequeño encuentro que tardó más de 10 segundos en recordar algo y quedarse paralizado. Se quedó allí, como una estatua, a mitad de las escaleras que conducían al edificio de la escuela. Un momento, ojos violetas. Pensó. Mis ojos son verdes, un tono más claro que mi cabello, ¿verdad? Descartó la idea. Debió haber oído mal. Sí, debía de ser eso. Diablos, probablemente se había imaginado todo el encuentro. Quítate de mi camino, Deku. Izuku chilló e hizo lo que le decía, temblando. Hola, Kacchan, ese es bueno, balbuceó Izuku, apartando la mirada. Junto a él pasó un rubio con cara de enfado. Con furiosos ojos rojos y pelo de punta, parecía dispuesto a darle una paliza a alguien. Claro, Izuku sabía que esa era la cara del chico, aunque siempre estaba dispuesto a patear a alguien si le apetecía. No me hables, nerd, se burló el rubio. Izuku se quedó allí, mirando la espalda de quien había sido su amigo de la infancia, hacía mucho, mucho tiempo. Katsuki Bakugo, a quien Izuku seguía llamando Kacchan por una razón u otra, había sido cercano a Izuku en algún momento, o al menos a Izuku le gustaba creerlo. Claro que se distanciaron cuando Katsuki obtuvo su superdon, que le permitía crear explosiones. Después de que a Izuku le diagnosticaran que no tenía don, se formó una brecha irreparable entre ellos, o al menos, eso fue lo que Izuku creyó que había sucedido. Pero eso va a cambiar, Kacchan, pensó Izuku con una sonrisa, mientras marchaba hacia Ua. Apretó el puño con determinación. Ahora tengo un don, uno de los mejores. Me uniré al curso de héroe y te alcanzaré, y entonces quizás volvamos a ser amigos, tal vez incluso rivales, fantaseó Izuku. Codo, con las explosiones de Bakugo y su cuerpo potenciado por All Might, podrían ser el mejor dúo de prohéroes de todo Japón. Izuku casi lloró ante tal imagen. Aunque quisiera estar junto a su antiguo amigo, Izuku mantenía una distancia prudencial. Nunca se sabía cuándo Bakugo tenía ganas de explotar o de golpearte. Por suerte, la mayor parte del tiempo era puñetazo, pero Izuku prefería no enemistarse con el rubio si podía evitarlo. Con la intención de reavivar viejas amistades, Izuku encontró su asiento en el auditorio de la UA, listo para la parte escrita del examen de admisión. Estaba algo intimidado por la cantidad de estudiantes. De todo Japón, desde las escuelas más caras hasta las más pobres de las comunidades rurales, muchos probaban suerte ese día. Incluso había algunos de fuera del país. El examen escrito comenzó con seriedad e Izuku logró responder a todas las preguntas. Sin embargo, entró en pánico, preocupado por esta o aquella pregunta, si había sido lo suficientemente claro en algunas ocasiones o si sus palabras eran legibles. Con el paso del tiempo, la atención de Izuku comenzó a centrarse en el don de All Might, preocupado por su incapacidad para extraerlo. Fue en esos momentos de nerviosismo y esa extraña calidez interior que era uno para todos, que Izuku sintió algo. Fue electrizante y confuso. ¿Por fin lo había logrado? Izuku decidió dejar de darle vueltas a su recién adquirido don hasta después del examen. Sin embargo, el Kirk de All Might tenía sus propias ideas. El examen estaba a punto de terminar y la adrenalina de Izuku lo mantenía escribiendo y revisando respuestas desesperadamente cuando volvió a sentirlo. Izuku ignoró la sensación, confundiéndola con estreñimiento, cuando unos minutos después volvió a sacudirlo. Esta vez, era más fuerte. Como una descarga eléctrica, cada vez más intensa. Izuku dejó de pensar en el Kirk de All Might y siguió trabajando en sus respuestas. Había terminado, pero de alguna manera sentía que no había escrito lo suficiente. ¡Ay! Izuku hizo una mueca. La sensación en el estómago se hacía más fuerte, como si le molestara que la ignoraran. Los estudiantes cerca de él, o los pocos que aún no habían terminado, lo miraban con extrañeza. Izuku los ignoró, sonrojándose, cuando la sensación eléctrica regresó. Esta vez, vino acompañada de una sensación en el estómago, como si alguien le hubiera dado un puñetazo. Izuku decidió que necesitaba terminar rápido y descartó la sensación, considerándola más bien un signo de nervios, quizás un dolor de estómago provocado por la ansiedad, que su don. Tristemente, la sensación se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte y frecuente. Llegó a un punto en que el dolor se volvía insoportable e Izuku no pudo resistir más. El joven entregó su examen y salió corriendo de la gran sala, seguido por las miradas curiosas y preocupadas de sus compañeros. Izuku miró a su alrededor e inmediatamente buscó los baños. All Might nunca me dijo que sentiría como si alguien me estuviera golpeando con una vara de ganado. Pensó Izuku. Una cosa era segura, uno para todos no sería negado.
Por supuesto, el chico de pelo verde no podía manifestar uno para todos en medio de los pasillos y no sabía a dónde ir. No ayudaba que la sensación comenzara a extenderse por su piel, como si 1000 hormigas lo estuvieran picando por todas partes. Incapaz de pensar con claridad y un poco desesperado, Izuku se escondió en un cubículo de uno de los baños de la escuela. Para entonces, Izuku tenía miedo. Todo estaba mal. Le ardía la piel y venas brillantes comenzaban a brillar con intensidad por todo su cuerpo. La energía ondulaba por su piel, haciéndole estremecer. Izuku quiso gritar, pero en lugar de eso, se mordió el puño. Esto debe ser One for All manifestándose. Pensó Izuku. No puedo dejar que nadie vea el Kirk de All Might o sabrán que algo pasa. Entonces, sucedió. Sus manos se encogieron. Izuku se quedó mirando, más confundido que nada. Parecía como si estuviera sufriendo un dolor infernal, su cuerpo irradiaba una energía descomunal. Y aún así, se sentía bien. Eso fue hasta que sintió que el resto de su cuerpo se encogía. ¿Qué está pasando? Pensó Izuku, incapaz de comprender. No debería estar creciendo, como All Might. Siguió encogiéndose, ahora toda su piel irradiaba luz. Chispas crepitaban alrededor de Izuku, confundiéndolo aún más. Oh, no, debí haberlo fastidiado. Debí haber arruinado el One for All. Pensó Izuku. Lo siento, All Might. Hubo un destello cegador, e Izuku parpadeó. Estaba vivo, su piel había dejado de brillar y, en general, estaba confundido. Ser mucho más pequeño lo desorientaba, pero fueron los cambios en su cuerpo los que rápidamente captaron su atención. Lo primero que notó Izuku fue el pelaje. Gris claro y suave, se sentía extraño. Fue mientras rozaba su nueva piel, atónito por el cambio, que notó el siguiente. Patas, Izuku se mira los dedos, pues aunque tuvieran un pelaje suave y gris, seguían siendo dedos humanos. Izuku se llevó las manos a la garganta, confundido. ¿Por qué su voz se había vuelto tan femenina? Entonces sintió algo en la coronilla y se quedó boquiabierto. ¿Orejas? Izuku intentó llevarse sus largas y peludas orejas a la frente para que las examinara. ¿Orejas de conejo? No. Pensó Izuku horrorizado. Soy un hombre conejo. Lentamente, muy lentamente, Izuku bajó la cabeza. Había algo que lo inquietaba, algo que no parecía que debiera ser. Cuando sus ojos se posaron en sus pantalones, demasiado grandes para su pequeña estatura, se quedó paralizado. Se le heló la sangre y el corazón se le encogió dolorosamente en las entrañas. Soy una chica conejita. Notas del autor. Por si te lo preguntas, la forma de conejita de Izuku se parece a Judy Ops de Zootopia. Capítulo primera inútil. No había manera de que pudiera lograrlo. No con mi nuevo don. Eso era todo lo que el pobre Izuku Midoriya podía pensar mientras estaba sentado en el auditorio de la UA con cientos de otros futuros estudiantes. Imaginé que manifestaría un poder así, pensó Izuku. Miró sus manos, tan humanas. Al menos logré volver a la normalidad, y qué bueno, si no, Izuku habría renunciado en ese mismo instante, avergonzado. Por otro lado, le había llevado muchos minutos entrar en pánico, chillar e intentar calmarse antes de que, de alguna manera, volviera a su forma humana. Sin embargo, su nuevo poder permanecía en su interior, atormentándolo en la periferia de su consciencia. Oye, Deku, despierta. Izuku hizo una mueca y, con una mueca, se giró hacia el chico rubio enojado que estaba sentado a su lado. Lo siento, Kacchan. Murmuró Izuku apresuradamente. Le ofreció una sonrisa tímida mientras intentaba, nervioso, no parecer demasiado asustado. No me llames así, nerd, gruñó Bakugo. De nuevo, Izuku se disculpó, pero no sirvió de nada. Si crees que no puedes lograrlo, entonces renuncia, Deku. Ya tengo suficientes perdedores a mi alrededor sin que te revolques como un gusano. Espetó Bakugo, antes de apartar la cabeza bruscamente del chico de pelo verde. Izuku frunció el ceño al rubio. Miró hacia arriba y hacia abajo, al atril frente a todos los estudiantes. ¿Debería renunciar? Reflexionó el chico. No puedo. Pasé un año entrenando, y All Might confió en mí. Me dio su don, no puedo renunciar. Ahora no. Eso no impidió que Izuku se sintiera avergonzado. Después de todo, la mera idea de emplear una forma como la de una chica conejo era muy diferente a lo que había soñado cuando All Might le prometió darle a Izuku su don. A decir verdad, Izuku esperaba muchos poderes y habilidades. En general, esperaba superfuerza y resistencia, como las del propio All Might. Al menos, eso era con lo que Izuku había fantaseado.
Aprendí tanto sobre el increíble poder y las habilidades de combate de Olmig gracias al propio Olmig, ¿y para qué? Pensó Izuku con tristeza. Apuntes y apuntes sobre cómo Olmig afirmaba que su don funcionaba serían inútiles para siempre en sus cuadernos. Demonios, todos sus planes sobre cómo dominaría One for All una vez que se lo recibiera tuvieron que ser desechados. Aún así, no puedo rendirme, repitió Izuku. Por muy vergonzoso que sea, lo menos que puedo hacer es darlo todo. Ya pienso en devolver One for All a Olmig más tarde, y dicho esto, Izuku asintió para sí mismo y se concentró. Necesitaba idear una nueva estrategia. ¿Pero qué? Por lo que Izuku recordaba de los folletos de la UA, el examen práctico incluiría robots. En general, todos los aspirantes a estudiantes debían destruir diferentes tipos de robots y ganar puntos según el tipo destruido. La luz del auditorio se atenuó y, de repente, lo único visible era el atril. Los estudiantes guardaron silencio cuando una figura apareció frente a todos. Hola, queridos oyentes, ¿están listos? Denme un sí. Izuku sintió ganas de chillar de alegría. Allí, a punto de dar la orientación para el examen práctico, estaba nada menos que el proero Present Mic. Rubio, con más aspecto de DJ fracasado que de héroe, era poco más que un hombre delgado con una voz potente y una personalidad bastante extravagante. Cierto, no era precisamente un profesional de primer nivel, pero a Izuku no le importó. ¡Qué público tan difícil! Refunfuñó Present Mic, solo para recuperar su energía. Muy bien, chicos, es hora de empezar esta orientación. Bueno, quizá aprendamos algo nuevo, algo que pueda usar, pensó Izuku, concentrándose. Y así, Present Mic explicó prácticamente lo que Izuku, y probablemente todos los demás, ya sabían. Había 3 tipos de falsos villanos, como se llamaban a los robots. Los robots humanoides ligeros que daban un punto al ser destruidos, también conocidos como One Pointers, las máquinas con aspecto arácnido, ligeramente más tanques, que daban 2 puntos, o Duo Pointers, y, finalmente, los enormes Three Pointers. Sin embargo, había un cuarto robot que no había aparecido en el folleto. Señor. Izuku y todos los demás se dieron la vuelta. Allí, de pie, estaba un adolescente bastante alto de pelo azul. Parecía particularmente rígido, como si él mismo fuera mitad robot. Sí, candidato 7111. Respondió Present Mic. Nos informaron que solo habría 3 tipos de robots sin mencionar a este cuarto, el de punto cero, dijo el chico. Si esto es un error, entonces es un grave error que atenta contra la prestigiosa reputación de esta escuela. Me encanta tu entusiasmo, oyente. Rió Present Mic. Pero no tienes que preocuparte. No mencionamos el punto cero porque no suma puntos, como su nombre indica. Considéralo más bien, un obstáculo. Gracias por su tiempo, señor, respondió el chico rígido. No hay problema, querido oyente. Dijo Present Mic con sus payasadas habituales. ¿Por qué me resulta tan familiar? Tarareó Izuku, mirando fijamente al candidato 7111. De repente, el auditorio estalló en susurros. Entonces es como un videojuego, ¿eh? ¿Crees que los robots contraatacarán? ¿Cómo se supone que los destruiremos? ¿Con los puños? Izuku, sin embargo, estaba perdido en sus pensamientos. Intentaba idear una estrategia. Lamentablemente, antes de eso, no sabía por dónde empezar. Quizás debería pensarlo como si esa forma fuera otro héroe, se sugirió Izuku. ¿Cómo idearía estrategias para un nuevo héroe? Bueno, mis cuadernos, primero mi nombre, luego los detalles básicos y, finalmente, el don del héroe. Espera, ¿otros héroes? ¿Por qué en lugar de Olmig no se centra en otros héroes como? Un nombre apareció en su mente y los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Por qué no había pensado en ella antes? El héroe conejo, Miruko. Pensó Izuku. En su mente, un cuaderno imaginario se abrió y las páginas pasaron hasta una entrada. Allí, Izuku recordó lo que había escrito sobre ella. Una de las heroínas de mayor rango de Japón, era una persona excepcional. Y lo más importante, era el mejor ejemplo para él. Miruko tenía la peculiaridad de un conejo y era una luchadora más que decente. Mejor aún, Izuku estaba seguro de que tal vez podría imitar algunos de sus movimientos. ¡Perfecto!, pensó Izuku, con la esperanza llenándole las entrañas. Quizás ser un fan no fuera tan malo. Oye, Deku. Izuku chilló, interrumpido por Bakugo. Deja de holgazanear, nerd. Gritó Bakugo, apretando los dientes, antes de marcharse. Izuku parpadeó y se dio cuenta de que la gente ya estaba saliendo. Bien, el examen, pensó Izuku.
Tragó saliva. Necesito idear una estrategia, y rápido. Por desgracia para Izuku, no tuvo tiempo suficiente para pensar. Tras un breve respiro, se encontró bajo la sombra de una enorme puerta. Más allá se extendía lo que parecía una ciudad entera. Y pensar que solo era un centro de batalla. Sin embargo, Izuku tenía cosas más importantes de qué preocuparse que la disposición del centro de batalla o la financiación de la UA para sus disparatadas pruebas. Mientras los demás examinados se maravillaban con la ciudad, Izuku caminó lentamente detrás del autobús. No había nadie. Eso era bueno. Sinceramente, no quería que nadie supiera de su nuevo don. Con un suspiro, tragó saliva. Cerró los ojos y se concentró en su poder. Seguía ahí, disponible. Esta vez, sin embargo, Izuku dudó en alcanzarlo. ¿De verdad valía la pena el examen? ¿De verdad debía avergonzarse transformándose en una chica solo para convertirse en un héroe? Ya podía imaginarse a Bakugo y a sus compañeros de secundaria burlándose de él, insultándolo. Ya era bastante malo que no tuviera don, pero ahora resultaba que su don era transformarse en una conejita. Mi vida apesta, se quejó Izuku. Negó con la cabeza y se concentró. No, Izuku, has llegado hasta aquí. Más vale que lo consigas. Sin dudarlo, Izuku cerró los ojos y se concentró. Se aferró al poder, dejándolo fluir a través de él y entonces, Izuku parpadeó y bajó la mirada hacia sus manos. Bueno, ¿podrías mirar eso? Dijo, observándose, ¿o era ella misma ahora? Eso fue decepcionante. Menos mal que había logrado usar pantalones cortos en lugar de largos, porque en la forma de conejo sus pantalones cortos le llegaban mucho más allá de las rodillas. Por suerte, o quizás no, parecía que su forma femenina tenía caderas bastante anchas. Sin embargo, su camisa parecía un vestido. Oye. Ark. Izuku no estaba seguro de qué fue primero. Su propio grito de sorpresa femenino, o la forma en que saltó 10 metros hacia atrás. Se apretó el corazón, temblando, mientras observaba a quien lo había sobresaltado. Dio la casualidad de que era el alumno 7111. De cerca, Izuku se dio cuenta de que el chico le recordaba a alguien más. No podía identificar a quién, pero estaba seguro de que el alumno 7111 se parecía a alguien que conocía de fuera de la escuela. Quizás un héroe, pero Izuku pensó que era improbable. ¿Y qué haces detrás de este autobús? Preguntó el chico alto de pelo azul. No estarás intentando consumir drogas ilegales para mejorar tu rendimiento, ¿verdad? Si no, tendría que denunciarte a los profesores. Caramba, ese tipo es intenso. Pensó Izuku. Oye, ¿qué pasa aquí atrás? Dios mío, es ella, pensó Izuku con los ojos muy abiertos. Y, efectivamente, no era otra que la chica con el don gravedad cero. Parecía más alta ahora que él era más bajo, pero ni siquiera así. Aún así, se veía bastante mona, hasta el punto de que Izuku se sentía instintivamente incómodo en su presencia. Eso y darse cuenta de que Izuku no se había imaginado su conversación con él, si es que se le podía llamar así. Pillaré a esta chica escondida detrás del autobús. Informó el examinado 7111. Oye, no estaba haciendo nada, balbuceó Izuku. Eso es exactamente lo que diría alguien que trama algo. Acusó el examinado 7111. Caray. Creo que te estás volviendo un poco loco con esto, dijo la guapa morena. Estoy segura de que no estaba haciendo nada, ¿verdad? Izuku asintió. Tristemente, el examinado 7111 no estaba satisfecho. Tengo que discrepar decía el chico alto, antes de ser interrumpido por los altavoces. Muy bien, oyentes, estamos a punto de empezar. Todos, a las puertas. Era la voz de Present Mic. El examinado 7111 miró a Izuku antes de marcharse sin decir una palabra más. Izuku no estaba seguro de si eso era bueno o malo. Ojalá ese tipo no lo metiera en problemas. ¡Qué matón! Resopló la guapa morena. Vamos. No queremos perder el examen, ¿verdad? Izuku asintió en silencio. Aunque por fuera permanecía bastante tranquilo, por dentro reía como un loco de pura incredulidad y alegría. Dios mío, es la segunda vez que hablo con la misma chica. Pensó. Todos los estudiantes estaban apiñados frente a la puerta. En cuanto vieron a Izuku, la conejita sintió que muchas miradas la observaban. Peor aún, sus nuevos y perspicaces oídos pudieron distinguir algunos susurros. Oye, ¿quién es la conejita tan mona? No recuerdo haberla visto en el autobús. Caramba, es adorable. Parece un peluche o algo así. Izuku se sintió completamente avergonzado por la atención que recibía. Eso y la molestia, algo que le sorprendió.
¿Cuándo fue la última vez que algo lo irritó? Fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido, revelando el interior de la ciudad. El centro de batalla B ya estaba disponible. Sin embargo, todos se quedaron allí, inseguros. Miraron a su alrededor, confundidos, antes de empezar a preguntarse si era hora de empezar. ¿Qué esperan? Dijo de nuevo la voz de Present Mic. En la vida real no hay cronómetros. Vamos. 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 Y con eso, comenzó el examen práctico. Los examinados no se demoraron. Todos entraron corriendo al centro de batalla con determinación, y quizás con un toque de desesperación. Hubo algunas peleas iniciales mientras los examinados se empujaban y se daban codazos. Sin embargo, cuanto más se adentraban en la pequeña ciudad, más se reducía el grupo principal. En todas direcciones, adolescentes se dispersaban en busca de robots para destruir. Izuku tuvo que detenerse en seco. Observó sus patas, impresionado. Se sentía muy ligero, como si pudiera salir volando en cualquier momento. Tal vez su don no fuera tan grave como creía. Negó rápidamente con la cabeza, volviendo a concentrarse en la tarea. Cierto, seguir al resto de los examinados no será buena idea. Necesito encontrar grupos de robots, preferiblemente lejos de los demás, pensó Izuku. Izuku miró a la multitud que seguía corriendo y sonrió. Con una idea en mente, corrió por una calle vacía. Estaba sinceramente asombrado por lo rápido que podía correr ahora, mucho más rápido que cualquier persona normal. Sin embargo, Izuku se detuvo rápidamente y aguzó el oído una vez más. Al no oír nada que sugiriera villanos falsos, se apresuró por la siguiente calle. ¿Dónde están esos villanos? Preguntó Izuku, confundido. Como si respondiera a su pregunta, la pared frente a él explotó. Tras una nube de polvo y mortero en polvo, un One Pointer rugió y se detuvo en seco. Izuku sintió que su determinación flaqueaba, aterrorizado al ver que el verdadero enemigo se dirigía directo hacia él. Logró mantener la calma. Apretando los dientes e inclinándose hacia adelante, Izuku recordó su entrenamiento. All Might hacía más que verlo recoger basura en la playa, después de todo. Aún recordaba todo el entrenamiento de lucha que habían recibido, desde cómo golpear correctamente hasta intentar dar una patada. Puedo con esto, pensó Izuku. Visualiza a Miruko y a All Might, recuerda sus movimientos, sus ojos encontraron el punto que buscaba, el cuello del One Pointer. Parecía lo suficientemente débil como para que una conejita insignificante lo destrozara de una patada. Aún así, Izuku confiaba en sus piernas, bastante musculosas. Izuku saltó hacia adelante, disparándose hacia la máquina como una bala. El One Pointer no aminoró la marcha. Levantó un brazo, listo para golpear a su objetivo. Izuku, en el aire, se preparó para una patada. En un instante, todo pareció alinearse exactamente como Izuku necesitaba. El robot lo alcanzó, y estaba a punto de patear el cuello de la bestia mecánica cuando, de repente, un rayo de luz atravesó el One Pointer. Izuku solo pudo observar con profunda confusión cómo pasaba volando junto a un One Pointer destruido. Su sorpresa se convirtió en sorpresa al estrellarse contra el suelo. El impacto le dolió, especialmente por la forma en que rodó y rebotó contra el pavimento. Por suerte, cuando se puso de pie, estaba prácticamente bien. ¡Ay! Siseó Izuku. Nota mental. Aprender a aterrizar con gracia, miró a su alrededor. ¿Quién disparó a esa cosa? Disculpe, mademoiselle, resonó una voz francesa detestable. Izuku se giró y se encontró con una rubia delgada y brillante que lo miraba. Me encantaría quedarme a hablar, pero tengo un examen que hacer. Adiós. Y dicho esto, el rubio salió corriendo. Maldita sea. Espetó Izuku. Siguió saltando, impertérrito. No importa. No puedo parar. Echó a correr, aguzando el oído para captar cualquier sonido lejano. Podría lograrlo. Estaba seguro. No era como si los demás examinados le robaran las presas como ese francés imbécil, ¿verdad? Y oye, ¿desde cuándo había empezado a pensar que la gente era imbécil? Sinceramente, esta forma de conejo podría ser más problemática de lo que vale, refunfuñó Izuku para sí. Lejos de los numerosos centros de batalla, en una sala oscura, una multitud de monitores y pantallas mostraban imágenes en vivo del examen práctico. Los espectadores eran profesores y jueces del examen, todos sentados en cómodos asientos reclinables. Entre ellos, un hombre observaba los acontecimientos del centro de batalla B con interés y mucha ansiedad. Esquelético y pálido como la muerte, el hombre tenía el pelo dorado y puntiagudo. Sus ojos negros como la brea carecían de su blancura habitual, y sus pupilas eran solo brillantes orbes azules.
Era difícil creer que ese hombre fuera el mismísimo All-Might, el héroe número 1 de Japón y también entrenador de Izuku Midoriya. ¿Dónde estás, joven Midoriya? Se preguntó All-Might. Revisó pantalla tras pantalla, pero ninguna mostraba a Izuku Midoriya. De hecho, parecía desaparecido. ¿Buscas a alguien? Dijo una voz alegre desde el asiento contiguo. Sí, admitió All-Might con un suspiro cansado. Hay un chico. Se suponía que debía estar ahí, la persona junto a All-Might no era otra que el director de la UA, Nezu. Vestido con pantalones negros formales, camisa blanca y chaleco, no era exactamente un humano. Era una extraña mezcla de rata, oso y perro, aunque parecía más bien una rata antropomórfica. ¿Cómo se llama? Seguro que está en alguna parte, dijo Nezu con su semblante alegre. Izuku Midoriya, dijo All-Might. Pelo y ojos verdes, algunas pecas, parece bastante simple. Nezu tecleó algo en un teclado en el reposabrazos de su asiento. Su sonrisa no se desvaneció mientras miraba las pantallas con señales de advertencia. Vaya, vaya. Parece que las cámaras no pueden encontrar a ese chico, dijo Nezu. Así que el joven Midoriya optó por la cautela y no se presentó al examen práctico, razonó All-Might. No puedo culparlo. Demonios, creo que es mejor así. Podría hacerse mucho daño con One for All, debería haber insistido más. Por desgracia, All-Might no pudo disuadir a Midoriya de intentar entrar al curso de héroe, incluso cuando Midoriya obtuvo su don ese mismo día. Lo cierto era que All-Might seguía sintiéndose culpable por lo que una vez le dijo a Midoriya con tanta insensatez. Pensar que había despedido a su sucesor y le había dicho que renunciara a sus sueños. Había sido tan descuidado. Por otro lado, All-Might también recordó que le había molestado un poco la dependencia de Midoriya. El chico literalmente se había agarrado a su pierna mientras All-Might se iba a entregar a un peligroso villano a una comisaría. ¿Qué clase de persona haría eso? Qué raro, dijo Nezu, parpadeando mirando la pantalla. All-Might estaba bastante preocupado por la mirada de desconcierto del ser rata oso perro. Aquí dice que Midoriya no ha salido de las instalaciones y que, de hecho, estaba en la orientación, e incluso subió al autobús a su centro de batalla, dijo Nezu. Escribió en el teclado, y la pantalla frente a él cambió a la parte frontal del centro de batalla B. No había señales del niño desaparecido. Fíjate en que estoy confundido, dijo Nezu. Todos los profesores que estaban al alcance del oído miraron al director con brusquedad. Era, después de todo, la primera vez que lo oían admitir su confusión. Iré a buscarlo, dijo All-Might, sintiéndose ya responsable. Quizás la carga de intentar superarme ha hecho que Izuku se derrumbe. Por lo que sé, estaría sufriendo un colapso mental en las instalaciones de la escuela, pensó All-Might con una mueca. Por favor, no. Informaré a Ectoplasmia o Undog que vigilan el terreno, dijo Nezu. Por favor, no perdamos de vista a estos jóvenes que podrían ser los héroes del futuro. All-Might quiso protestar. Al final, cedió y se quedó quieto. Aunque quisiera ayudar a encontrar a Midoriya, estaba seguro de que si las cámaras no lo encontraban, Ectoplasmia y Undog tendrían más posibilidades de encontrarlo que él. Debo confiar en el joven Midoriya, se dijo. No pondría en riesgo sus posibilidades de entrar en la UA, ¿verdad? Por lo tanto, All-Might se recostó en su asiento e intentó observar a los adolescentes luchar en los numerosos centros de batalla. Tristemente, no podía dejar de preocuparse por Midoriya. Innumerables escenarios se cruzaron en su mente, algunos tan simples como que Midoriya hubiera decidido rendirse y regresar caminando al edificio principal de la escuela, hasta escenarios inverosímiles de un secuestro enrevesado por parte de los enemigos de All-Might. La mirada de All-Might se posó en una pequeña morena que tocaba a un grupo de robots en lugar de patearlos o golpearlos. Logró esquivar sus ataques, pasando a toda velocidad junto a ellos y alejándose del peligro. Fue al alcanzar una distancia segura que All-Might notó que los robots comenzaban a flotar hacia arriba, aunque bastante lentamente. Desde arriba, All-Might vio una mancha gris acercarse a los vulnerables y expuestos robots flotantes. Pobre chica. Su don no es lo suficientemente rápido como para destruir a los robots, pensó All-Might. Eso fue hasta que la mancha gris cambió de rumbo e interceptó a un tercer examinador que All-Might había pasado por alto. El prohéroe observó, con los ojos muy abiertos, cómo lo que había sido un rayo en las pantallas se convertía en un conejo. No, un humano con una peculiaridad similar a la de un conejo mutante. En contraste, el tercer examinado en las pantallas era grande, corpulento y, sorprendentemente, calvo. All-Might se impresionó cuando la conejita empezó a discutir con el tercer examinado, bloqueándole el paso.
Finalmente, los robots alcanzaron la altura suficiente. La morena que había levantado a los seres mecánicos presionó las yemas de los dedos y, casi instantáneamente, los robots cayeron al suelo, recuperando su gravedad. La conejita sonrió antes de salir corriendo, convirtiéndose en un borrón de movimiento. La morena aparentemente notó la mancha gris con los ojos muy abiertos antes de sonreír con aprecio a la conejita que se marchaba. «Qué bueno ver deportividad en estos exámenes», dijo Nezu. Desafortunadamente, el deseo de aprobar el examen puede hacer que incluso los mejores estudiantes se comporten mal con sus compañeros. «Espero que la conejita gane puntos por sus acciones», dijo Olmigt. «Tranquilo, Olmigt, tenemos en cuenta mucho más que el simple punto de villano», dijo Nezu. «Ya casi terminamos», anunció alguien. Ahora es cuando se pone emocionante», rió Nezu. Olmigt también sonrió, ansioso por ver cómo reaccionarían los examinados ante la pequeña sorpresa que les esperaba. Sin embargo, en el fondo, no podía olvidarse de Midoriya, que estaba ahí fuera, probablemente necesitando que lo tranquilizaran. Solo Olmigt sabía cuánto necesitaba ese chico una inyección de confianza. «Prepara el punto cero», rió Nezu. Izuku estaba empezando a entrar en pánico. Probablemente había recorrido media ciudad, y en ningún lugar donde iba conseguía un solo punto. Era frustrante, como mínimo. A veces encontraba un robot, solo para que otro examinado cercano lo reclamara. Izuku no armaba ningún escándalo y no estaba dispuesto a robarle la presa a nadie, así que siempre seguía adelante. Por desgracia, el patrón se repetía, o peor aún, estaba a punto de destruir un robot cuando algún examinado cualquiera se deshacía de él rápidamente antes de que él pudiera. Por fin, Izuku se encontró en una calle desierta. Frente a él, solo había dos puntos. Miró a su alrededor, incrédulo. ¿Podría ser esto? ¿Podría finalmente conseguir al menos un punto? Sonriendo y con el alivio inundándole el pecho, Izuku corrió hacia adelante. Ya se estaba acostumbrando a su cuerpo de conejo. Admitía que no podía negar lo increíble que se sentía poder cruzar las calles a toda velocidad con tanta facilidad. El salto mortal y otros movimientos eran tan fáciles que Izuku se sentía como un gimnasta olímpico. Diablos, sus piernas parecían más resortes que extremidades. El primer duopointer lo vio. Pero era demasiado tarde. Levantó la cabeza, pero no pudo moverse lo suficientemente rápido. Izuku ya se dirigía hacia él, con la pierna hacia atrás y listo para asestarle una patada fulminante. ¡Ya está! Después de tanto tiempo, por fin puedo poner en práctica todo mi entrenamiento. Pensó Izuku con alegría. El destino, sin embargo, podía ser un desastre. Izuku estaba a punto de asestar la patada, cuando algo cayó como un meteorito sobre el duopointer. Izuku se quedó mirando, boquiabierto, cómo el duopointer caía al suelo de cemento mientras él volaba sobre él. Lo invadió una extraña sensación de déjà vu. Esos robos de muerte se estaban volviendo demasiado frecuentes para su gusto. Peor aún, sin embargo, fue ver al culpable. El examinado 7111. Izuku se deslizó por el suelo, mirando al adolescente alto que le daba la espalda y, aún más importante, al otro 2 puntos. De acuerdo, ese es mío, pensó Izuku, lanzándose hacia el 2 puntos restante. Desafortunadamente, se produjo una fuerte explosión, una ráfaga de algo que vino desde la izquierda y, sin más, el 2 puntos quedó decapitado y cayó al suelo. Frente a él, el examinado 7111 aterrizó de rodillas, tomando aire. «Vamos. ¿No viste que iba a por ello?», pensó Izuku desesperado, tirándose de las largas orejas con exasperación. «Eso serían 49», dijo el adolescente de pelo azul, ajeno a la enojada coneja que estaba detrás de él. «Eso no es suficiente». Y sin siquiera mirar a Izuku, el examinado 7111 salió corriendo. En ese momento, sin embargo, Izuku logró ver lo que parecían tubos de escape saliendo de la pantorrilla del chico. Una vez más, Izuku sintió algo que le roía la cabeza. ¿Dónde había visto antes a alguien con semejante peculiaridad? Sin embargo, antes de que pudiera permitirse esos pensamientos, otra cosa le vino a la mente. 49. Balbuceó Izuku. ¿Cómo se supone que alguien va a competir contra eso? Puede arrasar en un lugar y no dejar nada para los demás. Su velocidad y fuerza de combate hacen imposible que nadie lo alcance, pensó Izuku. De hecho, me recuerda a Ingenium, así que ese era el tipo al que me recordaba. Negó con la cabeza, evitando que sus pensamientos de fanático lo dominaran, e intentó reprimir sus frustraciones. Tenía que concentrarse en el examen.
Sin embargo, le costaba concentrarse cuando sabía que el tiempo se agotaba y aún no había conseguido un punto. Si tan solo no hubiera sido el bueno y hubiera dejado que otros se llevaran las muertes. Si tan solo no se hubiera detenido a ayudar a la gente. Si tan solo hubiera conseguido un don de verdad de All Might. Si tan solo, al llegar a una gran avenida, Izuku se detuvo. Era una masacre, con piezas de robot esparcidas por todas partes. Los examinados en todas direcciones se gritaban, con la cara roja y furiosos. Por lo que parecía, los ánimos estaban caldeados. Ese era mío. No, era mío. Oye, necesito esos puntos. Que te jodan, cabrón. Izuku ignoró la lucha interna. ¿A dónde se suponía que debía ir ahora? Probablemente no tenía otro sitio donde encontrar un robot. Izuku hundió los hombros y miró al frente, incapaz de reprimir su desesperación. Genial, parece que no soy digno de ser el sucesor de All Might después de todo, pensó Izuku con lágrimas en los ojos. No pude, ni siquiera pude conseguir un punto de villano, y lo único que hice fue convertir el don más asombroso en esto. Miró con enojo sus patéticas manos peludas. ¿Qué clase de tontería era esta? ¿Acaso algún dios imbécil se reía desde arriba? ¿Por qué hacerle sufrir tanto para luego darle esperanza, si solo fuera para derribarla de un plumazo? El joven convertido en conejo se habría revolcado un poco más en la autocompasión si el mundo no hubiera empezado a temblar de repente. Empezó como un simple zumbido, antes de que todo se estremeciera. El cuerpo de Izuku tembló, y apenas logró mantenerse en pie. Eso fue antes de que algo explotara más adelante. Izuku observó con creciente horror cómo algo se elevaba. Edificios y pavimentos se agrietaron y se estrellaron. Algo gigantesco apareció, levantando una nube de polvo a su paso. Lentamente, se formó una silueta que se alzaba sobre todos los examinados. Ese es el punto cero. Gritó alguien. El punto cero detuvo su marcha implacable, solo para mirar a la gente a decenas de metros por debajo. Fue entonces cuando lanzó un potente rugido. Se hizo el silencio, antes de que todos se descontrolaran. Los mismos que habían estado discutiendo acaloradamente comenzaron a correr uno al lado del otro. Nadie se atrevió a reducir la velocidad. Todos pasaron corriendo junto a Izuku y se alejaron del punto cero. Izuku estaba a punto de seguir su ejemplo, cuando el punto cero golpeó el suelo, levantando otra nube de polvo y enviando escombros en todas direcciones. Fue el ruido lo que hizo que Izuku se detuviera y se tapara los oídos. Había olvidado lo sensibles que eran. Tengo que correr. Podría usar el caos para atrapar a un villano, pensó Izuku frenéticamente, saliendo de su estupor y apartando su cuerpo del punto cero. No puedo parar, ahora no. Izuku permaneció allí, inmóvil. Sus orejas de conejo estaban erguidas y rectas, dirigidas hacia el punto cero, o mejor dicho, hacia una débil voz que provenía de alguien que se interponía en su camino. Lentamente, y con los ojos a punto de salirse de sus órbitas, Izuku se giró hacia el punto cero. Allí, atrapada bajo una gran roca, estaba la guapa morena de antes. Ella estará bien. Los profesores no dejarán que el examen se extienda demasiado y la chica tiene un don que elimina la gravedad. Puede escaparse, ¿verdad? Pensó Izuku desesperado. Pero el punto cero seguía avanzando, directo hacia la chica, y no había señales de detenerse. Izuku ignoró a los examinados que pasaban corriendo junto a él. Ignoró al examinado 7111 que corría a su lado, mirándolo fijamente, antes de proseguir su retirada apresurada. Izuku, en cambio, se mantuvo firme. Vaya, qué decepción, resopló Nezu. Estaba cambiando de pantalla. Y yo que esperaba ver a alguien a la altura de las circunstancias. Espera. Exclamó All Might, señalando la pantalla. Regresen al centro de batalla B. Todos los profesores se inclinaron hacia adelante, emocionados, mientras una sola estudiante corría hacia el punto cero, con la determinación ardiendo en sus ojos. All Might se encontró sonriendo mientras la conejita se dirigía valientemente hacia el peligro, directamente hacia la estudiante atrapada bajo los escombros. Que se sepa que el mayor coraje se encuentra en todas las formas y tamaños. Lo tengo listo para detenerlo, dijo Power Loader, un hombre bajito con una armadura robótica. Todavía no, dijo Nezu. Haz que el punto cero siga rodando e ignora a la estudiante atrapada. El profesor observaba conteniendo la respiración. ¿Qué haría la conejita? No lo logrará, dijo el héroe para adultos, Midnight. ¿Qué demonios puede hacer? Preguntó alguien. ¿Podrías ralentizar el punto cero? Preguntó otro prohéroe, Cementos. Exacto. Respondió Power Loader.
All Might se preguntó si la coneja podría hacer algo. Esa roca sobre la pierna del estudiante atrapado parecía demasiado grande para que una pequeña coneja la pudiera manejar. Aún así, tal vez la coneja los sorprendería a todos con ingenio o algún poder oculto. ¡Guau! ¿Qué le pasa a la conejita?, preguntó Medianoche. All Might y sus compañeros prohéroes observaron con asombro cómo la coneja que corría comenzaba a brillar. Sus ojos color amatista brillaban y chispas se arqueaban por todo su pelaje. De hecho, le recordó a All Might su propio don, uno para todos. Pero eso no era posible, ¿verdad? Entonces ocurrió algo inesperado. La coneja, incluso con 100 metros por recorrer, se inclinó hacia adelante y saltó, y vaya salto. El suelo se quebró y la conejita casi explotó hacia el punto cero. Por un instante, pareció como si un rayo hubiera estallado desde el suelo hacia el gigantesco robot. El punto cero no supo que lo había golpeado. De hecho, los profesores tampoco estaban seguros. En un instante se cernía amenazadoramente sobre el estudiante atrapado, y al siguiente, su larga cabeza rectangular se quebró hacia adentro. En los segundos siguientes, el punto cero se retorció y se quebró por completo, seguido de explosiones al caer hacia atrás, completamente destruido. El conejito. Susurró Medianoche con total incredulidad. ¡Increíble!, murmuró Cementos. Dios mío, Dios mío, Dios mío, exclamó All Might, estallando en su forma musculosa. Pobrecito, gritó Power Loader. Todos los profesores volvieron la cabeza hacia el héroe de apoyo, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Qué acabo de hacer?, pensó Izuku. No le sorprendió que estuviera confundido. Después de todo, no todos los días se encontraba suspendido en el aire a una buena distancia del suelo con un robot gigante que explotaba y se quemaba ante sus ojos. En realidad, su cuerpo actuó por sí solo en su deseo de proteger a la guapa morena. En algún momento se dio cuenta de que no lo lograría y que necesitaba detener al punto cero. Izuku recordaba cómo de repente sintió un poder recorrer su cuerpo, dándole la confianza para saltar e intentar patear al punto cero. Por supuesto, los resultados fueron bastante inesperados. ¿Lo hice?, reflexionó. Sin embargo, sus pensamientos se dirigieron rápidamente a otro asunto más urgente: el hecho de que estaba cayendo. La sorpresa dio paso al miedo al ver el suelo acercarse rápidamente. Peor aún, no sabía qué hacer. Izuku se miró las piernas. Incluso con todo el poder que había ejercido, se veían bastante bien. Sin embargo, sí quemaron mucho. Quizás pueda activar ese poder ahora mismo. Resistí la patada contra un monstruo de metal. El suelo no debería ser tan diferente, ¿verdad?, pensó Izuku. Ojalá fuera tan simple. Con la gravedad haciendo su trabajo y la adrenalina corriendo por el cuerpo de un Izuku en pánico, no había nada que pudiera hacer. No podía concentrarse para encontrar ese poder interior. Esto es. Voy a morir, pensó Izuku. Lo siento, mamá. Lo siento, All Might. Lo siento. Bofetada. Izuku sintió una sensación de ingravidez que lo invadía y, así como así, dejó de sentir el vértigo de la caída libre. En cambio, sintió que le ardía una mejilla. Te pillé, suéltalo. Izuku parpadeó antes de caer directamente sobre el hormigón. Esta vez, estaba a pocos metros del suelo y, por lo tanto, no sufrió daño. No muy lejos de él, Izuku vio a la misma morena que había intentado salvar, sobre una roca en la que flotaba. Tardó unos segundos en darse cuenta de que lo había salvado. Eso y que la chica estaba vomitando a mares. «Oye, ¿estás?», preguntó Izuku mientras intentaba levantarse. No logró ponerse de pie. En cambio, cayó al suelo, haciendo una mueca de dolor al ver que sus pies protestaban. ¡Ay!, siseó Izuku, apretando los dientes. Sentía las piernas como si le ardieran. Al menos podía moverlas, y no parecían estar rotas. Sin embargo, Izuku sospechaba que los músculos de sus piernas no soportaban la fuerza que había derribado el punto cero. «Oye, ¿estás bien?», le preguntó Izuku a la morena. La pequeña chica levantó la vista lentamente. Aparte de parecer enferma, parecía estar bastante bien. Bueno, salvo por la pierna herida. Sí, murmuró la morena, antes de volver a vomitar. Izuku se recostó, exhausto. La adrenalina lo abandonaba y toda la fuerza que había tenido hasta antes del punto cero pareció escaparse. La verdad es que Izuku sintió ganas de dormir en ese mismo instante. Sin embargo, no se permitió relajarse. No podía parar. «No he terminado», murmuró Izuku. «Un punto, necesito conseguir al menos un punto». Intentó arrastrarse, su desesperación superando toda racionalidad.
Lamentablemente, era demasiado tarde. Se acabó el tiempo. Declaró Present Mic. Izuku dejó de forcejear, sintiendo que las lágrimas se le escapaban de los ojos. No, he suspendido, sollozó. Uno a uno, los estudiantes cercanos se acercaron a ellos, todos curiosos por ver a la misma persona que había destruido el punto cero. Delante de todos estaba el examinado 7111. Estaba más confundido que nada. Había visto a la chica conejita corriendo hacia el punto cero, pero no podía ser que una persona tan frágil tuviera tanto poder. ¿Lo hizo la chica conejita? Susurró alguien. Rayos, no pensé que fuera tan poderosa. Exclamó otra persona. ¿Tenía todo ese poder y no lo había usado antes? Se burló alguien. Todos están pasando por alto la cuestión. Se comportó de forma admirable para rescatar a un compañero, incluso a costa de perder el tiempo. ¿Sería esto parte del examen? Pensó el examinado 7111, mirando fijamente a la chica conejita que seguía llorando en el suelo. Una anciana, que resultó ser la enfermera de la escuela y Proero Recovery Girl, se dirigió hacia los dos estudiantes caídos. Usando su don, un beso rápido, curó a la morena de aspecto enfermizo. La chica conejita, en cambio, parecía estar bien, pero usó su don con la niña de todas formas. Muy bien, mis oyentes, el autobús los espera para regresar. Anunció Present Mic. No se queden atrás. No querrán rondar los centros de batalla de noche. Créanme, da demasiado miedo. Izuku se levantó lentamente del suelo. Se veía tan mal como se sentía, miserable y patético. Los demás estudiantes se dirigieron a la entrada principal, mientras Izuku caminaba lentamente detrás, perdido en su propia miseria. ¿Eh? Izuku detuvo su lenta marcha y miró de reojo. Allí estaba la morena de antes. ¿Estás bien? Te ves un poco, deprimida, dijo la chica. No, estoy bien, murmuró Izuku, esbozando una pequeña sonrisa poco convincente. Bueno, tienes las orejas caídas y pareces muy triste, dijo. Gracias por salvarme. Izuku parpadeó antes de que una sonrisa más genuina se dibujara en su rostro. Al menos había logrado algo, ¿no? No todos los días se comportaba como un héroe con una chica guapa, aunque ahora mismo era poco más que una conejita antropomórfica. También me salvaste, así que estamos a mano, señaló Izuku. Supongo, rió la chica. Sintiendo como su cuerpo se calentaba en presencia de la guapa morena, Izuku intentó mantener la compostura. Por suerte, al menos lo hacía sentir mucho mejor, aunque casi había reprobado el examen. Uno al lado del otro, caminaron hacia la salida. ¿Cuántos puntos de villano conseguiste? Se preguntó la chica. Izuku hizo una mueca. 0, suspiró. No vio la sorpresa en el rostro de la chica. Eso no puede ser, dijo. Eras tan genial en aquel entonces. Eras toda llamativa y pum. Y boom. Y luego te caías, caray, qué calor hace hoy. Pensó Izuku, aturdido. Me imagino que una chica mona solo me hablaría cuando soy una chica conejo. No es justo, dijo de repente la chica mona con el ceño fruncido. Eras demasiado genial para suspender el examen. Es lo que es, dijo Izuku. Y oye, creo que es lo mejor, después de todo, tengo que devolverle este don a su legítimo dueño, pensó. Tonterías, resopló la chica. Debe haber algo que pueda hacer. Tal vez, se quedó en silencio, insegura, quizás podría darte algunos de mis puntos. ¿Qué? No, por favor, no hagas eso, suplicó Izuku, horrorizado ante tal perspectiva. Lo estarías desperdiciando conmigo. O sea, tendrías que compartir muchísimos puntos, si no todos, para que siquiera tenga una oportunidad de aprobar el examen. Pero me salvaste ahí, insistió. Es lo menos que puedo hacer. Por favor, no, suplicó el chico sencillo convertido en chica conejo. La chica hizo un puchero en protesta, pero no dijo nada. Ninguno de los dos se dio cuenta de que un chico alto y de pelo azul los estaba espiando. Todos los estudiantes llegaron a la puerta de entrada y volvieron al autobús. El ambiente era un poco diferente al de camino al centro de batalla. Los que se habían mostrado confiados estaban apagados y muchos examinados parecían enojados o abatidos. El que tenía el aspecto más deprimente era, por supuesto, Izuku. En cuanto tuvo la oportunidad tras conseguir su mochila con un cambio de ropa, Izuku fue a un buen escondite y recuperó su cabello verde. En lugar de cambiarse de ropa, se puso unos pantalones y la chaqueta de su instituto para ocultar el atuendo que había usado como la chica conejita, por si acaso alguien hacía la conexión indeseada. Con la tarea cumplida, regresó apresuradamente con el resto.
Cuando Izuku revisó su móvil, se sorprendió al encontrar llamadas de All Might. Se le encogió el corazón. ¿Cómo podía explicarle a su ídolo y mentor, el único hombre que llegó a creer en Izuku, su error? ¿Cómo podía informarle de que había arruinado el don más poderoso de todos? ¿Se sentiría All Might decepcionado o furioso? ¿Le exigiría a Izuku que le entregara One for All? Izuku lo dudaba. All Might le había parecido un buen tipo, tranquilo y, a veces, un poco bobo. En cualquier caso, Izuku le debía la verdad a su ídolo y mentor, y al menos disculparse con él. Con un suspiro de cansancio, volvió a buscar un lugar apartado y llamó a All Might. Estaba en medio del bosque, fuera de la escuela, no lejos de la puerta de entrada, pero no lo suficientemente cerca como para que lo escucharan o lo vieran. Para sorpresa de Izuku, All Might respondió de inmediato. Izuku se sintió fatal al darse cuenta de que All Might probablemente había estado esperando noticias de su examen, probablemente queriendo saber qué tal le había ido, pensó Izuku. Oye, All Might. Empezó Izuku tímidamente, ya reuniendo todo el coraje posible para la conversación que estaba a punto de tener. Joven Midoriya. Gritó Izuku al oír la voz que provenía tanto de su teléfono como de detrás de él. A All Might. Farfulló Izuku, dándose la vuelta. No tan alto, muchacho. Le ordenó All Might. Efectivamente, era el hombre del momento, vestido de traje y en todo su esplendor muscular. ¿Qué haces aquí? Preguntó Izuku, bajando el teléfono. All Might se rió, como si le divirtiera la pregunta del chico. Te busco, joven Midoriya. Cuando supe que no te presentaste al examen práctico, me preocupé. Para colmo, sí que sabes cómo esconderte. Nunca había visto al director tan confundido, dijo All Might. ¿Desaparecido? Espera, All Might, sí que hice el examen, es solo que, en ese instante, Izuku lo entendió. Por fin comprendió lo que había pasado. Ah, ya veo, fue todo lo que pudo murmurar. All Might arqueó una ceja. Ya ves, All Might, balbuceó Izuku tímidamente. Creo que necesitamos hablar, sobre One for All, o mejor dicho, cómo se manifestó en mí. Izuku no estaba seguro de cómo lograría contarle todo a su ídolo y mentor, pero una cosa era segura. Iba a ser una conversación larga e incómoda.